Pero no me quiero adelantar, por eso nos vamos a ir yendo paso por paso para que cuando culminemos el siguiente domingo, bueno, pues se entienda por qué estamos haciendo eso y de dónde viene. Probablemente usted diga, chin, hermano, o sea, esta prédica está mandada a ser para mí. Bueno, no me eche la culpa a mí. Le va a decir a Dios, Dios, algo me quieres hablar tú. Porque a veces sucede eso, hermano, que de repente sentimos que la palabra es muy particular, pero créame que entre más particular sea es porque Dios a mí me quiere decir algo. ¿Sale? Entonces, si le va a echar bronca a alguien, le va a decir a Dios, Dios, ¿por qué justo este domingo que andaba pensando si venía o no venía, este domingo me das la palabra que probablemente estaba orando, que necesitaba mi alma, que me sacude en este momento para trabajar lo que tengo que hacer? Entonces, mire, va a ser bien bonito porque hoy es la parte 1 de generaciones. La parte 2 será el siguiente domingo. Entonces yo le invito a que lleve como la continuidad de ambos mensajes para que a todos nos vaya quedando claro qué es lo que habla Dios acerca de las generaciones. Y mire, yo quiero partir justo de esa palabra, generaciones. La palabra generación, mire, es una palabra que usted de repente va a escuchar mucho, porque la generación de los millennials y la generación Z y la generación de los baby boomers y la generación, y de repente utilizamos generación, fíjese, para determinar la forma de pensamiento que determinó a un gran número de personas. Entonces, cuando de repente, por ejemplo, nosotros escuchamos alguna música en particular, esto es muy de la generación de los 80s, mira, esta moda era de mi generación, como cuando yo era joven, y de repente sí, como personas tenemos claro qué es esto de generación, pero ahorita lo que queremos es empezar a estudiar a la luz de la palabra qué Dios dice de las generaciones. Y probablemente se pregunte, bueno, hermano, ¿y por qué este tema? Bueno, porque justo lo que Dios nos ha hablado para este 2025 tiene que ver con un diseño de familias completas. A ver, diga conmigo, familias completas. Familias completas. Porque de repente es bastante triste y causa mucho pesar cuando la mujer es conversa y el esposo no quiere nada de Cristo. Destruye bien feo. Cuando los hijos están bien metidos, pero el papá no quiere y ya lo sacó de la visión. Cuando el hombre está bien metido, pero la mujer no quiere y saca al varón de la visión. Entonces, creemos que este tiene que ser un año donde nosotros podamos ver de una manera redentiva, diga conmigo, redentiva, la mano de Dios sobre las familias completas. Y para entrarle a esto de las familias, mire, necesitamos aprender esto de las generaciones. Y probablemente usted, si no tiene hijos, diga, híjole, ¿y a mí eso qué tiene que ver? Porque pues bueno, eso me suena a los que son papás o mamás, pero mire, déjeme partir de una verdad real y completamente bíblica. Todos los que estamos aquí pertenecemos a un sistema generacional. Aquí no hay nadie que no esté dentro de una cadena de generaciones. Por eso es que a todos nos atañe forzosamente el aprender de generaciones. Porque aunque yo esté aquí, yo tengo un papá y una mamá, tengo abuelos, tengo bisabuelos, y si me voy de manera ascendente, voy a encontrar que tengo un árbol genealógico bastante amplio. Quiere decir que hay generaciones que me preceden. Y si es mi caso, en el que ya soy abuelo, soy papá o bisabuelo, también quiero dar a entender que tengo generaciones que ya son posteriores a mí. Por eso, créame, no tiene nada más que ver con si soy papá o no soy papá. Tiene que ver con que estamos todos dentro de un sistema generacional que nos involucra. Y probablemente usted diga, ¿y verdaderamente eso tiene un peso espiritual? Completamente. O sea, eso es lo que queremos ahorita estudiar a la luz de la palabra, de qué manera las generaciones son afectadas o bendecidas por la acción de una persona. De qué manera lo que tú hagas ahorita va a bendecir, alcanzar, distanciar a las generaciones que vienen después de ti. Porque si bien es cierto, fíjese, y usted lo va a recordar, nos ha tocado en varias ocasiones bajar a los niños, seguramente le ha tocado, los hemos bendecido, hemos hecho una acción profética con ellos, ¿se acordará? De varias veces que hemos traído a los niños, y todo eso, mire, tiene el propósito de que nosotros empecemos a barbechar en las generaciones y trabajar en ellas
para que no pasen lo que tú y yo pasamos. Porque el propósito es, lo vuelvo a repetir, que empecemos a trabajar en las generaciones para que no pasen lo que tú y yo pasamos. Si tú conociste a Cristo a tus 20, a tus 30, a tus 40 o a la década de vida que tú te quieras posicionar, te vas a dar cuenta que previo a tu conocimiento a Cristo, cometimos una serie de errores, delitos y pecados que, fíjate, las consecuencias fueron: destruyeron tu alma, destruyeron tu cuerpo y destruyeron tu espíritu. Alma, cuerpo y espíritu son destruidos a raíz del pecado. Ese es el estrago del pecado. La causa del pecado es la muerte, verdaderamente lo es así. Y mira, quiero contarte un sueño que una persona tuvo. A la gente que hoy le tocó ministrar ya se los adelanté, pero te lo quiero compartir a ti. En la semana una persona me mandó un audio. Y fíjate el sueño, porque quiero partir de acá. Hermano Tony, tuve un sueño, se lo quiero contar, échale. Soñé que me estaba viendo al espejo, como que me iba a arreglar para ir a trabajar, y tenía el espejo de frente de mí. Y cuando yo me estaba arreglando, empecé a notar que me había salido un granito. Y todo esto es un sueño, o sea, te estoy contando con lujo de detalle cómo fue. Y la persona me decía, cuando yo me veía el granito, lo que hacía era acercarme al espejo para ver qué tenía, o sea, qué era bien. Y dice, cuando empecé a ver bien el granito en el espejo, como si mi mirada se hubiera hecho un tanto microscópica, porque así fue, yo vi que dentro del pequeño grano yo tenía una microserpiente que se estaba desarrollando. O sea, como si fuera una pequeña placentita donde una serpiente estaba creciendo. Entonces la persona dice, yo en el sueño me sobresalté, me espanté horrible, y lo primero que hice, como cualquier otra persona, dice, me lo empecé a exprimir porque que se salga la serpiente que está ahí. Dice, entonces cuando yo rompo la capa de la dermis de la piel para que salga la pequeña serpiente, lo que hago sin querer es lastimarme tanto que se me cae un pedazo de cachete. O sea, el cachete se desprende de su cara, se cae, y cuando el cachete cae se da cuenta que está atascada toda su cara por debajo de todas las serpientes microscópicas. Él solo había visto una, pero realmente estaba atascado por debajo, así horrible, o sea, muchísimas. Yo sé, obviamente la persona me dijo, yo sé que esto es una condición espiritual, pero ayúdeme a entender qué es esto. Y de alguna manera, preguntándole a Dios, fíjese la respuesta fue, porque aún hasta las pequeñas cosas con las cuales cree que no pasa nada y las cuales ha decidido no sacar de su corazón, se siguen alimentando de su carne y parecen tan indefensas y tan pequeñas que cuando él decida las puede matar, pero no se ha dado cuenta que está completamente infestado de ellas y que siguen comiendo de su carne. Y sí, no se ven, son microscópicas, pero siguen alimentándose de sí. Entonces, ¿por qué le cuento este sueño? Para que usted se dé cuenta cómo el tipo de cuestiones espirituales con las cuales yo cargo, si no son tratadas a tiempo, lo que yo hago a nivel generacional es transmitirlas a la siguiente generación, o soy receptor de la generación previa de lo que no logró resolver en su vida. Este es el meollo del asunto que nos interesa ahorita hablar a nivel generacional. Que lo que tú no arregles ahorita, le va a tocar a tu familia, a tus hijos, arreglarlo al doble. Y que probablemente con lo que tú estás batallando ahorita es una raíz que viene de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos, que nunca pudieron arreglar en lo espiritual. Y que seguramente si también estás aquí es porque en tus generaciones hubo alguien que conoció de Cristo y que clamó por ellas y le dijo, Señor, es mi tiempo, pero no te olvides de los hijos de mis hijos de mis hijos. Y por una promesa hecha a las generaciones, tú y yo estamos aquí. Pero ahorita vamos a ir estudiando poco a poco acerca de este tema. Y mire, en la Biblia nosotros vamos a encontrar, ahorita vamos a hablar de padres, ejemplos de buenos padres, ejemplos de malos padres, pero ahorita te quiero hablar del ejemplo de un muy mal padre. Malo. No malo como persona, pero sí malo en su rol como padre, que es algo completamente diferente. Yo puedo ser una persona gandalla y mala onda con los de exterior, pero dentro de mi casa puedo ser un buen padre, irónicamente. O al revés,
Puedo ser un excelente padre dentro de mi casa, pero puedo ser una persona detestable hacia afuera. ¿De cuál es el tipo de papá del que te voy a hablar? De una persona ungida delante de Dios, de una persona con propósito, con llamado, con discipulado, pero que no supo entender su ministerio en las generaciones y lo que hizo fue arruinarlas completamente. Eso fue lo que pasó. Y probablemente cuando te diga el nombre me vas a decir, no lo puedo creer, yo me esperaba a alguien más. Me esperaba que me dijera un Saúl o no sé, alguien de los que creo que ha sido malo y siempre ha hecho las cosas mal. De quien vamos a hablar es del rey David. David es de los peores ejemplos que tenemos como padres en la Biblia. ¿Cómo? Pero si apenas a inicios de enero usted nos contaba un profeta que se levanta a nivel de la adoración pues sí, para que veas que la parte que le tocó hacer a él a nivel de adoración, a nivel de llamado, a nivel de discipulado, eso estaba bastante bien, pues, como pastor y como rey. Pero ¿sabes cuál fue su gran hueco? Su ejercicio profético como padre de generaciones. Ese fue el grave error. Por ahí otra persona diría, ¿y las mujeres? Y completamente tiene razón. El despertar y la caída de David en este proceso de sucumbir ante la carne viene a raíz de que no arregla algo con Dios que tiene que ver con un espíritu de lujuria en su corazón. Por eso es que cuando mira a Betsabé, no soporta las ganas de hacerla su mujer y arma todo un teatro para quitarle a su esposo legítimo. Y si usted revisa la antología de David, se va a dar cuenta que tuvo varias esposas y que tuvo muchos hijos. Aun cuando Dios había pedido de él otro tipo de obediencia, porque no lo vamos a comparar con la gente que vivía en su tiempo. Tú eres el ungido, eres el rey de Israel, por lo tanto, al que más se le da, más que se le demanda. O sea, era entendible que lo que Dios quería hacer con David no iba a ser cualquier cosa. Pero ¿qué cree? Conquista ciudades, mata a Goliat, se enfrenta contra los leones, contra los osos, toca el arpa, tiene una unción profética a nivel de las melodías, pero donde la va a regar fuertemente va a ser en el discipulado de sus hijos. Todo tenía palomita, adoración bien, rey bien, escucha la voz de Dios bien, respeta su cobertura bien, que fue con Saúl, cuida su corazón, o sea, en todo iba bastante bien. El error viene cuando no sabe cuidar lo más preciado que Dios le dio, que eran sus hijos. Y de David se van a contar y mató a sus 10,000 y la ciudad y los filisteos. Es completamente real, pero ¿sabe cuál fue el grave problema? Que la batalla más importante que tenía que ver con un discipulado correcto sobre las generaciones es donde la va completamente a reprobar. Completamente a reprobar. Ahorita por lo menos en este mensaje vamos a hablar de 3 de sus hijos de David. 3 de sus hijos, y probablemente conozcas las historias, probablemente no. Eso no es lo que me preocuparía, sino para que tú te des cuenta cómo la generación que sigue puede cosechar un sinnúmero de problemas por cuanto no se arregló desde un principio. Y es aquí donde las cosas empiezan a poner como un poco tensas en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque probablemente tú vayas a empezar a entender el corazón de tus hijos. Que te des cuenta que mucho de lo que están pasando tiene que ver con lo que los papás no han arreglado, con lo que los abuelos no arreglaron. Completamente. Y ojo, esto no lo digo también para que los que son hijos y todavía tienen a sus papás se apapachen y digan, bueno, pues es que yo soy así porque mi mamá no ha arreglado esto, mi papá no ha arreglado esto, sino más bien para que quitemos cortinas que no nos permiten ver, que no nos permiten entender. Y sobre eso empecemos a trabajar. Mire, vamos primero, acompáñenme, igual si lo pueden poner en pantalla, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Hoy sí vamos a ver por lo menos unas 6, yo creo 7 citas bíblicas, para que usted las anote y tenga como referencia, bueno, a ver qué onda con las generaciones. O sea, a mí sí me interesa. Yo no tengo hijos, no voy a anotar nada. No, sí anótelo, porque usted no sabe en qué momento llegan, pues, o sea, hay que tenerlo aquí bastante claro. Éxodo 25, capítulo 20, versículo 5. Mire, cuando Dios empieza a entregar
las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí, no se va a tardar en hablarle acerca de los preceptos generacionales. Y mire, aunque aquí es un versículo que empieza hablando sobre idolatría, póngame atención, acá dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Dios fuerte, celoso, que visito, ¿qué dice? La maldad de los quienes, de los padres sobre los hijos, ¿hasta cuáles? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces fíjate lo que está acá escrito. Quiere decir, hablando en idolatría, que si mis bisabuelos fueron de esta gente que construyó iglesias, que daban su dinero para el patrón del pueblo, que se levantara, se le hiciera fiesta al santo, y que no teníamos para comer, pero no faltaban mis papás regalando material para que se levantara la barda en la iglesia, por poner ejemplos, tiene mucho que ver con lo que le pasa a la tercera y a la cuarta generación, que probablemente familiarmente están distanciados del bisabuelo, pero cosechan lo que hicieron ellos. Y por ahí me contaron que mi bisabuelo fue un asesino. Y se murió y no le pasó nada, nunca lo encarcelaron. ¿Sabes quién lo cosecha? La tercera y la cuarta generación. Pues a mí me contaron que mis papás eran de un pueblo y mi papá se dedicaba a no sé qué y hacía no sé cuánto y nunca le pasó nada, vivió hasta viejito y eso, ok. Vamos a estudiar la tercera y la cuarta generación, porque ahí es donde viene la cosecha. Aquí lo que nos está hablando Éxodo capítulo 20 es un decreto que viene de los cielos sobre la maldad en las generaciones. Porque yo soy tu Dios celoso, fíjese, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Quiere decir que la segunda no tiene problemas? No, sí tiene problemas, pero son más graves en la tercera y todavía en la cuarta. La cuarta cosecha peor todavía. Entonces date cuenta cómo las generaciones influyen completamente en el desarrollo de los hijos, de los hijos, de los hijos. Y si yo empiezo de alguna manera como a estudiar y entender la familia, por eso cuando empezamos a ser ministrados siempre es importante hablar de la familia. Oye, ¿cómo fue el matrimonio de tus padres? No, pues la verdad es que yo me acuerdo que mi papá nos dejó. Ok. Y te acordarás que te ha dicho tu mamá. Me acuerdo que su papá también las dejó. Y empezamos a encontrar una línea espiritual que verdaderamente va marcando cómo se intensifican las cosas en las generaciones. ¿Y esto para qué se lo digo? Porque sí tenemos la llave para romperlo. Nada más es cuestión de quererlo. Porque ninguna maldición y ninguna arma más forjada de lo que han hecho mis ancestros es más poderosa que la sangre de Cristo. Entonces con esto no te quiero atemorizar de no, yo sabía que mi bisabuelo se metía con un montón de mujeres, trabajaba en el centro. No, o sea, no te lo digo para que te espantes, sino más bien te lo digo para que todo eso se acabe ya. Porque si las generaciones siguen teniendo influencia de maldad sobre los hijos que vienen, es un cuento de nunca acabar. Y es algo que no se puede cortar. Entonces, está acá escrito, vamos a otra cita, mire. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Quiero que lo busque, lo va a tener ahí apartado. Todavía no lo vamos a leer en pantalla, sí, ya me lo pueden poner. Yo ahorita primero quiero darles una introducción. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Mire. Regresamos otra vez a David. Este niño de buen parecer, etcétera. Acuérdate de todo lo que sabemos de David. Gravemente lo que va a afectar a tus hijos y a mis hijos, lo que les va a dar en toda la torre a nivel espiritual, que todavía es más fuerte incluso que otras cosas, y ahorita vamos a hablar de la evidencia de por qué esto es así, tiene que ver con la ausencia del padre. Y no me refiero a que el padre esté, hay gente que tiene papá y tuvo padre ausente. O sea, no me refiero a que el padre físicamente esté o no esté. David era papá y estaba, pero sus hijos crecieron sin paternidad.
Y deja tú de la paternidad, sus hijos crecieron sin una corrección necesaria. De verdad, hermano, sí. O sea, es increíble que David, teniendo los fundamentos espirituales, escuchando la voz de Dios, ¿qué crees? Nunca supo corregir a sus hijos, nunca. Nunca supo meterlos en el buen camino. No fue capaz de enderezar su caminar. Y del primer hijo que vamos a hablar, por eso quería dar primero esta pequeña introducción, es uno que se llama Adonías, uno de los hijos de David. Te platico qué onda con Adonías, porque no nos va a dar tiempo de leer los capítulos completos. Adonías era un hijo de David que no le tocaba ser heredero como rey de Israel porque tenía hermanos más grandes. Cuando Adonías se entera que los días de David ya están cercanos y que va a morir, o sea, ya tenemos un David muy viejito, lo que se levanta en su corazón es de, ok, o sea, no me toca. Pues vamos a ver si es cierto que no me toca. Y lo que empieza a hacer Adonías locamente es juntar un ejército de gente a caballo, personas, de tal manera que estos empezaran a atacar y a destruir el levantamiento profético de su otro hermano. O sea, te pongo en contexto lo que está acá en cuanto a la usurpación del trono. Pero mira qué dice Primera de Reyes 1:6. Ahora si me lo pueden poner, incluso tú checarlo ahí en la palabra. Y su padre, está hablando de David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y habría nacido después de Absalón. En otras versiones, ¿sabes qué dice esta cita bíblica? Y como David lo amaba tanto, nunca le llamó la atención, nunca lo corrigió. David se enteró lo que estaba haciendo Adonías y no le dijo absolutamente nada. ¿Cómo era bueno para ponérsele al filisteo, para matar a Goliat? Está viendo el relajo que va a armar uno de sus hijos y David se queda callado. Se quedó callado. Prefirió no amonestar ni decirle nada con tal de que no se incomodara a Adonías, porque era bastante guapo. O sea, ¿cómo le voy a molestar a mi hijo si es de buen parecer que lo que está haciendo está mal? No, pues ya ni modo. O sea, sí me entristezco y me enojo, pero ya ni modo. Esa fue la posición de David. Me duele, me entristece, pero ya ni modo. Que él haga lo que quiera hacer, aunque la vida de sus otros hijos estaban a punto de morir. O sea, fíjate hasta qué nivel de ceguera muchas veces caen los papás. Que por cuanto tu hijo, tu hija no se moleste, tú eres capaz de callar tu boca y no decir nada aunque su vida esté en riesgo. Pero vale más su comodidad que mi amonestación. Y como su comodidad me es más valiosa que su amonestación, él paga con su vida. El hijo verdaderamente lo que hace es pagar con la vida tu falta de amonestación. Entonces, justo lo que uno no entiende es cómo David, teniendo tanto discernimiento, prefirió callar solamente porque su hijo era de buen parecer. O sea, es increíble que el argumento sea tan vago y tan poco valor, pues. Ay, hermano, y eso seguirá sucediendo hoy en día completamente. Completamente. Oiga, ¿sabes qué? Yo necesito hablar con tu papá. Te voy a contar un ejemplo. Yo necesito hablar con tu papá. Me manda un recado el papá. ¿Qué cree, maestro? No puedo asistir a la escuela, pero va a asistir su tía. Bueno, ok, hablaré con tu tía. Viene la tía. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es tal. La mamá de fulano de tal no puede venir porque es maestra de UDI, de educación especial. Ok. Dije, perfecto, esta es aliada. Si su mamá es maestra, me va a entender. Oiga, señora, mire, si le puede decir a su mamá, no tiene trabajo, no hace esto, nunca trae material, siempre estarle diciendo que se siente, bla, bla, bla. Bueno, es que eso lo hace porque la otra vez pasó esto. Esa vez no trajo el mapa, es que fue mi culpa. Yo no sé qué. Entonces, todo el reclamo que se soltaba sobre él, había una persona que lo quería disculpar de todo. Bueno, es que él no hace eso. Es que nunca trae el cuaderno. No, es que es mi culpa porque yo le tengo que acomodar la mochila. No, es que ya tiene 14 años. O sea, eso no puede ser. No, pero bueno, es que como yo. Y esa hora me la pasé escuchando un adulto que lo único que hacía era disculpar la amonestación para que él no fuera regañado.
Y yo empecé a ver la dinámica y dije, no, el que tiene el sartén por el mango es el niño, y que les empieza a hacer un teatro, les empieza a llorar. Imagínense, alguien más alto que yo, de 14 años, ya casi también con barba, empezó a llorar ahí en el citatorio. La tía rápido, ay, ay, ay. No, no llores, no llores, no llores, ven, te abrazo. No, 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 maestro, no hable así, no le hable así. Él se pone muy sentimental. No, 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 tú haces bien. A ver, respira, respira conmigo. Un niño por este vuelo y respira y tú lo haces todo bien. Yo nada más me quedé y dije, qué bárbaros. Pero bueno, el daño es suyo, el hijo es suyo. Yo lo tengo un ratito más, se lo quedan ustedes. Ese es mi consuelo mental, es suyo, es suyo. Yo gasté una horita aquí, dimos un consejo en bendición y después todo resultó a que el niño es muy sentimental y por eso no va a hacer tareas, por eso no va a traer nada, porque él es muy sentimental. Algo así quiero que te imagines a David. David pasaba por alto todas las fallas de sus hijos de tal manera que ellos no fueran amonestados en nada, hermano. O sea, el peligro o lo que pasaba era que los hijos tarde o temprano iban a pagar las consecuencias. ¿Y sabe qué pasó? Que las pagaron y las pagaron horrible. O sea, ahorita en la Biblia vamos a leer qué les pasó. Honestamente fue una revolución y un descuido terrible que el padre fuera un ausente. A ver, diga conmigo, ausente. Y de repente, que sí es parte de mi trabajo hablar con un montón de papás y mamás. Los papás sentimos que cumplimos porque, bueno, yo le doy para gastar, le doy para comer, comemos en la casa, él viene a la escuela, yo ya cumplí como papá. Y la gran mayoría de los papás tienen completamente esa conciencia en su corazón. No, yo soy buen padre. ¿Comes diario? Sí. Ok. ¿Tienes para hacer tu tarea? Sí, yo le doy dinero. Es que vivimos juntos. Oiga, ¿le ha revisado el cuaderno alguna vez? Y los papás, no, es que usted es ausente. La realidad es que usted no está interesado. Si usted estuviera interesado, estaría aquí. Apenas se está enterando de un proyecto que dejamos hace 2 meses. O sea, ¿cómo puede ser? David se volvió muy solapador del pecado de los hijos. Y ahora quiero que te imagines un poco a la familia de David. Tu papá es rey, tienes oro, tienes animales, están construyendo un palacio. Imagínate cómo se sentían los hijos de desubicados por cuanto su papá era rey y tenía todo. Porque aparte David salió estilo novela Marimar. O sea, vienes desde abajo, vienes de no tener nada a que la vida te cambia la fortuna y te vuelves la persona más rica del pueblo y eres su rey. Los hijos venían de un contexto en donde de no tener nada, mi papá, ahora somos los hijos más populares y tenemos todo porque mi papá es el rey. Sí quiero que te los imagines un poco como esta clase social alta, mal ubicada y que se dice ser cristiana y que sigue pasando ahorita. Que de repente uno ves ciertos pastores, ciertas iglesias y dices, no inventes. O sea, tú ves al hijo del pastor, ves el pastor, no, qué horror. O sea, es una pirámide terrible. Algo así sucedía con los hijos de David. Fíjate qué pasó con el segundo, Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel capítulo 13 versículo 27. Mientras váyalo buscando usted. Hablamos ahorita de Adonías, ahorita vamos a hablar de Absalón. Segunda de Samuel 13, 27. Y otra vez, antes de leer, te doy el contexto. Absalón es el primogénito de los hijos de David. Pero acá él tenía un problema espiritual bien pesado. Muy pesado. ¿Cuál te dije? Perdón. 13. No, perdón, regrésate al 20. A ese mismo capítulo, pero versículo 20. No, perdón. Es que como todos empiezan con la letra A, ya uno no sabe quién es quién. No, vamos a hablar ahorita de Abnón. Adonías, Abnón y al último Absalón. 13:20. Y por eso te digo que lo que no arregla la generación lo cosecha la que sigue. Abnón tenía una bronca bien fuerte en lo sexual.
bastante pesada. Imagínate, su papá viene de un linaje donde matas a un inocente para quedarte con otra mujer. Lo que hace Amnón es que a él se le triplica el pecado y una de sus medias hermanas le parece demasiado atractiva para meterse sexualmente con ella. La hermana era Tamar. Entonces, este hermano, al igual que su papá, se avienta a otro teatro de me siento mal, quiero quedarme en la cama, ando con un comida, que ella me atienda. Entonces, todo muy creído el show, muy inocente. La hermana atiende, lo va a ver, le lleva comida y cuando se descuida en un asunto, lo que hace es violarla. O sea, el hermano viola a su propia media hermana. Entonces, imagínate el relajo que arma en la familia este problemón de incesto. Pero mira, vamos a poner atención acá en el versículo 20. Dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey, fíjate el actuar de David, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Fin. Ahorita vamos a seguir leyendo. Se enojó. Y ya. Se enojó. O sea, ¿cómo puede ser posible que tu hijo está violando a tu otra hija y la reacción que tú tienes como padre es, ay, qué coraje? Bueno, ya, sigamos. O sea, la acción y la reacción de David fue solamente enojarse. La palabra nunca habla que fue a reprender ahora a Amnón por la violación que le hizo a Tamar. Aquí otra vez, la versión nos queda de ver. Fíjate que dice la versión, me parece que es la cuarta o la traducción actual. Dice, y como era su hijo primogénito y era su preferido, no lo reprendió. Otra vez. Al primero no le haces nada porque es galán. Y es el galán, es el todas mías, el simpático. Y pues ¿cómo le voy a decir si no es su culpa? Pues las mujeres lo buscan. Pues ¿cómo crees que le voy a llamar? ¿Cómo yo voy a regañar a mi hijo por eso? Pues al contrario. Caso 1. Caso 2. No, hijo, pues ni modo. Yo entiendo, eres hombre, quisiste estar con tu hermana. Pues dale, lo que sigue. La hermana, después de que tú leas esta historia completa, lo que usualmente sucedía en Israel con las mujeres que eran solteras, y eso es algo muy bonito cuando se estudian las vestiduras de Tamar, las mujeres llevaban vestidos de colores, que eso indicaba que eran mujeres jóvenes y solteras. Cuando su hermano le hace esto, la niña rompe su vestido de colores, se pone una túnica de silicio, agarra ceniza, se la avienta en la cabeza. Era la forma de protestar y de gritar públicamente que había sido violada. Su papá ve el dolor en su hija y le da absolutamente igual. Entonces fíjate, ya no solamente la perversión, te mató uno de tus hijos con Betsabé desde el vientre, andas en un relajo entre mujeres, sino que ahora tus hijos están cosechando lo que tú no supiste arreglar cuando tenías que haberlo arreglado. Y ese tipo de cosas pasan cuando los jóvenes no tienen dirección porque tienen un padre ausente. Pero ¿cómo puede ser si David era increíble, el amado de Dios? Sí, pero para que veas que como padre no sirvió, porque lo único que hizo fue que sus hijos se pervirtieran en el pecado y en la maldad. Y ahorita no quiero que las mujeres digan, ay, qué bueno, los padres. No, las mamás también tienen mucho que ver, para que no sientan que toda la responsabilidad es del papá. Completamente la ausencia de David lo que provocó fue que sus hijos empezaran a inmiscuir en pecados sexuales de otro nivel. Yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Hubieras dejado las cosas con que te enojaste y ya? ¿Nada más te hubieras enojado y ya? Y David solamente se enojó. O sea, no operó a otro nivel. Estamos en el versículo 21, sí, justo ahí. Y nada más oyó eso y se enojó demasiado. Y tienes una hija que ya quedó deshonrada, y tienes otro hijo que acaba de cometer incesto, y se empieza a complicar el árbol genealógico en cuanto a los hijos de David.
Y de repente por eso cuando pensamos en malos papás es, no, Elí, qué bárbaro, sus hijos, el sacerdote Elí, no inventes, se metían, subían, bajaban y hacían lo que querían con el sacerdocio. Pero fíjate lo que empieza a suceder con otros ejemplos. ¿Qué le bastaba a David que la palabra nos dijera? Y David tomó a Abnón, se sentó junto con él y le empezó a reprender por su actuar. Nada. Este porque era el primogénito, el otro porque era galán. ¿Y acaso la hija no necesitaba ser honrada? O sea, dése cuenta cómo la mentalidad tan enferma y tan contaminada en lo espiritual que había sobre lo sexual estaba metida aún cuando era una persona ungida. Y aún cuando tenía un diseño de profeta y un diseño adorador, había esas pequeñas serpientes que todavía moraban bajo la piel y se alimentaban de la carne, para que te des cuenta cómo sí pueden cohabitar. Tercer caso, mismo capítulo en el que está, segunda de Samuel capítulo 13, pero vas a ir al versículo 27, o sea, adelántate unos más. El primero fue Adonías, el segundo fue Abnón, y fíjate lo que pasa con Absalón. Pero como Absalón le importunaba, te doy otra vez referencia de qué pasa. Este hermano está que se lo lleva a Cristo por la violación de su otra hermana y se trae entre ceja y ceja al otro. Y lo que va a armar es una fiesta donde lo que realmente va a planificar es asesinar a su hermano. Entonces ahí está el contexto. Dice, pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Abnón y a todos los hijos del rey. ¿Cuál rey? David. Hizo una fiesta donde va a invitar a todos sus hermanos y medios hermanos. Síguele. Y Absalón había dado la orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Abnón, el que violó a Tamar, esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Abnón, entonces matadle y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. El que sigue. Y los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey David y montaron cada uno en su mula y huyeron. El que sigue. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Fíjese hasta dónde escalaron las consecuencias, en este caso de la segunda generación. Violadores, provocadores, con sed de venganza, rencorosos, que esto terminó en un completo asesinato de unos contra otros. Algunos logran escapar, le llega el rumor a David, ¿qué crees? Pasó esto. Y otra vez, ahí sí, pues David se pone a llorar, pero ¿qué cree? Demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿por qué? Porque todo esto se pudo haber evitado si él hubiera sido un padre presente. Si él hubiera discipulado como discipulaba al pueblo de Israel a sus propios hijos. Pero no le importaron las generaciones, él tenía los ojos puestos en la conquista. Y claramente era respaldado por Dios, porque era un enviado de Dios. Pero ¿cómo es posible que lo más valioso se perdió? O sea, una trifulca entre tus propios hijos. ¿Sabe a quién mataron? Mataron al violador. Y probablemente la opinión esté dividida. No, qué bueno, se lo merecía. Y por otro lado es que poca del otro hermano. O sea, ahora hasta asesino se convirtió. Y tienes un problemón espiritual terrible en las generaciones. Y David solamente llora, solamente se enoja, pero nunca la palabra dice que fue capaz de reprender el pecado de sus generaciones. Se le muere uno en el vientre, tiene una hija violada, tiene un asesino, tiene uno que comete incesto, o sea, y la lista la podríamos hacer seguir haciendo grande. Dije, con que hablemos de 3 en este domingo estará más que suficiente. Y lo que sucede es que, ¿qué crees? Leemos esta historia y decimos, ay no, qué horror. Pero las generaciones de hoy en día pueden hacer lo mismo, incluso peor. Incluso peor, hermano. Incluso peor. O sea, esto no está alejado de lo que vive apenas
México en el siglo XXI. Hay hermanos que violan a sus hermanas, primos que se meten con primas. Hay un espíritu de incesto fuertísimo en la nación. Hay hermanos que odian a sus propios hermanos, que los quieren matar por una situación de herencia, de dinero completamente real. El favoritismo de los padres ha enfermado a los hijos, claramente eso es una realidad. Unos hermanos sufrían porque el papá de vivas y de boca decía que uno era su favorito. Hay hermanos que han matado hermanos, eso es completamente real. Hay hermanos que agarran coraje contra otros hermanos porque ven, conmigo fueron bien duros y con este hermano todo está bien. No fuera yo el que hubiera fallado porque a mí me corrían, pero mi hermana, mi hermano hizo, deshizo, subió y bajó y con él todo está bien. Claramente eso enferma a las generaciones porque los hijos se dan cuenta. Los hijos se dan cuenta. Los hijos se dan cuenta. Entonces eso es entendible cuando somos familias que no conocemos de Cristo y estamos al pleito. Ya dije y tú dijiste y yo dije y que no lo quiero volver a ver y ya lo bloqueé del celular y no me lo traigas que le rompo aquí la cara y mira, no lo quiero. Ese tipo de problemones son típicos de las familias del mundo. Y ya me dejó hablar, pero mira, donde yo lo vea en la reunión de Navidad le aviento todo y el pavo en la cara a ver si es cierto y tráeme a tu hijo a ver si muy macho. Hermano, es completamente real. Y hay hermanos que se distancian para toda la vida, nunca se vuelven a ver, otros se vuelven a reconciliar, otros se vuelven a perdonar. Pero ¿sabe qué es el meollo del asunto y lo que necesitamos? Necesitamos a Cristo en las generaciones. Y que mi hijo no le va a hablar a tu hijo y entre sobrinos no se van a conocer y vas a ver que cuando tú fuiste papá yo ahí estuve. Y de repente el problema crece tanto, hermanos, de verdad tanto, que lo que necesitamos es orden. Diga conmigo, orden. Y de repente nosotros tenemos la pantalla o la idea de, bueno, el tiempo lo arregla, y te das cuenta que no, lo empeora. Y lo empeora, y lo empeora, y lo empeora, y lo empeora, de tal manera que uno no sabe cómo acabamos en el lugar en el que estamos. Nada le costaba a David haber sido luz en su casa, nada le costaba, nada le costaba. Como si tenía tiempo para salir a conquistar montañas, no tuvo 10 minutos valiosos para aconsejar a sus hijos. ¿Y sabe qué es lo que uno ve con los jóvenes afuera? Puro niño y joven y adolescente que necesita atención, porque en su casa no tienen nada, a sus papás les da igual. Yo tengo un alumno que se pone su capucha, le encanta traer sudaderas que no son del uniforme, siempre se quiere poner audífonos para escuchar música. Y un día en una clase Dios me dijo, habla con él aparte, porque él solamente tiene necesidad de reconocimiento. Y le dije, a ver, ven. Y le dije, a ver, quítate la gorra. ¿Qué pasó? Quítate el audífono. ¿Pero por qué, profe? ¿Qué hice? ¿No te has dado cuenta que eso lo hace cualquiera? A ti nadie te ha dicho que eres importante. Y en ese momento empezó a llorar. No, maestro, tiene razón, le voy a echar ganas. ¿Qué quiere ser? No, a mí me gustaría ser chef algún día. Pues trabaja por eso, tú puedes. Y les ves cómo les brilla los ojos. Un solo consejo empieza a transformar su corazón, uno solo. Pero lo que es inconcebible es que dentro del cuerpo de Cristo tengamos jóvenes que cualquier persona que los vea diga, este es el mundo. Por cuanto hemos tenido una paternidad ausente y el consejo del Espíritu no ha estado presente en las generaciones. Ese es el grave problema, que estando en Cristo están pagando los mismos platos rotos que la gente de allá afuera. Eso no debería de ser. Es el mismo consejo que le daríamos a David. Oye, ¿cómo es posible que tú, estando en Cristo y conociendo la voz del Todopoderoso, viendo el poder de la liberación en la adoración, dejaste que tus hijos se mataran? O sea, ¿a mí de qué me sirve que le toques el arpa a Saúl y se libere si tus hijos años después se van a matar? Están cometiendo incestos, están violando. ¿Cómo es posible? Las pequeñas puertas que David no logró cerrar en su juventud, las cosecharon los hijos. Por eso es que era necesario que el linaje de David fuera redentivo y las generaciones fueran redimidas a partir del nacimiento de Jesús, que es linaje de David, que viene a traer redención sobre un linaje que estaba manchado, y ahora viene el Rey de Gloria sobre ese linaje. Raíz de David, la raíz de David. Y es cierto, Dios amaba a David, ¿cierto o falso? Lo amaba, hermano, lo amaba, lloraba. Y es cierto, nadie de nosotros nace sabiendo ser padre, ser madre, eso es una realidad.
Es que no hay un manual, o sea, a mí me queda claro, pero a partir de lo que la palabra nos enseña, son principios que yo tengo que aplicar si yo no quiero que al rato mis hijos se estén matando. Y por eso periódicos como el Metro y no sé qué se las gastan siempre con sus grandes planillas. La mataron y la no sé qué. Y 2 hijos hicieron no sé qué. Por supuesto, porque la sociedad está completamente corrompida. Y por eso la palabra profetiza que en el tiempo de restauración el corazón de los hijos volverá a ¿quiénes? Y los padres hacia ¿quiénes? ¿Cuántos hijos no hay abandonados? ¿A cuántos papás les da tremendamente igual lo que pase con el hijo o con la hija? Tremendamente igual, y si vives qué bueno, y si no también, y si tienes para comer qué bueno. O sea, dése cuenta cómo esto es una realidad. Vamos a otro versículo, mire. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Es aquí donde nosotros en las generaciones empezamos a sacar fundamentos reales. Mire lo que está acá escrito. El que detiene el castigo, ¿a su hijo qué? No, y lo vamos a leer duro para que no se le olvide a usted. Porque usted lo tiene que saber. El que detiene el castigo, ¿a su hijo qué? ¿Te das cuenta? David, ¿te das cuenta lo que hiciste? Tú no los amabas, los aborreciste. Porque si te hubieran importado, aunque sea un poquito, una buena tabla les hubieras dado. Una buena corrección les hubieras dado para que enderezaran su camino. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Como la tía, no le hable así. Yo, ¿así cómo? Si nada más le estamos diciendo lo que le falta de trabajar. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, lo tiene al punto del borde del abismo. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué dice? Lo corrige. ¿Quién lo escribió? Salomón, con toda la sabiduría de lo alto. Porque esto no es palabra de hombre, esto es de Dios, inspiración de Dios sobre un hombre que abrazó la sabiduría. Los papás que no aman a su hijo o a su hija, entonces no los amonestes, pero tampoco llores con Dios que se acuerde de ellos. El trato es este. Ok, no los amonestes, no los corrijas, pero tampoco chilles cuando veas la consecuencia. David, es exactamente igual. Ay, no, es que pobrecito, es que está en la flor de la juventud, es que es el amor de mi vida, es que es el más guapo, es el galán, es que él trae a todas las niñas cacheteando las banquetas, o es la más hermosa de la escuela. ¿Yo qué puedo hacer? Así pensó David. Y así tuvo las consecuencias David. Y no sé cuántos se le asesinaron, cuántos le mataron en esa fiesta. Imagínate contra quién se pelea David entonces. Si fue tu propio hijo el que mató a los otros hijos, perdiste realmente a toda tu familia. Aunque encarcelen a tu hijo, lo mataran, te quitan otro pues. Y ya alguna vez les conté lo que me pasó en la escuela en la que trabajaba. Uno de los hermanos mayores nos mató a golpes a una alumna por quererla violar. La amarró con un cinturón, que fue un caso sonadísimo en Tláhuac. La mató a trancazos. Era estudiante, yo la tenía en primero, y a la siguiente semana nos hablan que teníamos que presentarnos a su velorio. Y la mamá perdió a sus 2 hijos el mismo día, uno al tambo y no sale por feminicidio porque era menor de edad, y la niña la estábamos velando y la mamá ausente. Es que yo nunca me imaginé, oiga señora, no le veía los moretones, no la veía llorar, no veía que no hablaba, no veía que no decía nada. Es que mi hijo nunca me... No, es que no se trata de disculparlos, es que se trata de amonestar. ¿Qué es lo que pasó a David? Que creyó que tenía todo bajo control. ¿Por qué? Porque era el rey. ¿Y cómo el ungido de Dios ha de pasar estas penurias? Si Dios me ama tanto, me ha respaldado con Goliat, me respalda con no sé quién, yo no pasaré esto. Y se creyó en su confianza. ¿Yo cómo voy a pasar esto? Si entrega 1000 filisteos de una, salimos a pelear y Adonai, el Todopoderoso, los entrega. O sea, imagínate qué confianza tan enfermiza de repente se transformó en el corazón de David, que creía que todo tenía bajo control. Oiga hermana, es que yo veo esto en su hijo, está pasando, todo está bien. O viene alguien, oye, ¿sabes qué? Pasa esto. O mi esposa habla conmigo, oye, ¿qué crees? Estoy viendo, no, todo está bien, Dios reina y gobierna. Así empezó David. Y vean cómo terminó. Y de repente esta es la parte de la historia que la Biblia, que no nos cuentan en las prédicas.
Por eso hablamos de David, de sus grandes batallas, pero échense este trompo a la uña. ¿Cuántos hijos muertos? ¿Cuánta perversión? ¿Cuánta mentira? ¿Cuánta venganza? Y ahorita los que son papás, mamás, abuelos, abuelas, tienes una autoridad espiritual para poder incidir sobre la trayectoria de las generaciones. Y para que tú digas, híjole, necesito arreglar esto para que ellos no cosechen esto. Y necesito arreglar esto para que el hijo de mi hijo no coseche esto. Porque si esto no lo restauro ahorita, yo no quiero estar sufriendo el día de mañana. Nada le costaba a David, nada le costaba ser entendido en esa situación. Vamos a otro versículo y este es más fuerte. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, fíjese lo que dice después del por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley tu Dios, también yo me olvidaré de quiénes, de tus hijos. O sea, y eso lo está diciendo Dios, ¿a quiénes? A los papás. Esta palabra es bien fuerte, completamente a los papás. Ok, está bien. Por cuanto tú desechaste entonces la ley y la sabiduría, dale, o sea, pero entonces dale bien, porque yo también me voy a olvidar de tus hijos. Ese es el trato, te olvidas de los principios, yo me olvido de tus generaciones. Te olvidas de la sabiduría, yo me olvido de tus hijos. Y por eso, no, estoy clamando por mi hijo, ¿no? Lo que apenas pasó aquí en Chimalhuacán, lo que ustedes vieron de la explosión esta, y que había niños en la lista. Imagínate. Tú como no sabes, imagínate que esa familia estuvo un día en Cristo. Tú como no sabes lo que pasó en California, los incendios. O sea, yo como no sé que es una generación que Dios decidió olvidar por cuanto los papás decidieron olvidar a Cristo. Yo como no sé si lo que veo en mi día a día que pasa con los niños que no la deben ni la temen tiene que ver porque Dios ha decidido olvidarlo por causa de las generaciones que les anteceden. Y esto se podría restaurar, sí, volviéndonos a Cristo. Si se humillare mi pueblo y me buscare de todo corazón, entonces yo sanaré su tierra. Pero necesitamos que lo busque los abuelos, los padres y los nietos. No, es que a mí me duele muchísimo lo que está pasando en Israel y Palestina, tantos niños, tantos bombardeos. Un día póngase a ver un poco, que tenga tiempo, acerca de la situación que hay en Palestina y en Franja de Gaza. ¿Sabe cuántos niños hay huérfanos caminando solos entre los escombros buscando pan tirado? Por cuanto tú decidiste olvidarte de mi sabiduría, yo me olvidaré de tus hijos. Me olvidaré de ellos. Y podemos chillar y Señor, Padre, mis hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que ha hecho México como nación? Se está olvidando de Dios. Y peor aún, ¿qué es lo que hace la iglesia en Cristo? Se sigue olvidando de Dios. Dios se empieza a olvidar de las generaciones. Por eso es que en este año y en este tiempo necesitamos meter una red de pesca sobre los hijos que tenemos. Urgente y forzosamente, porque Dios se puede olvidar por cuanto ellos empiezan a olvidar de los diseños de Dios. Y esto de repente contrapuntea con un clamor de papá o mamá, pero esto necesita ser restaurado a la de ya. Yo no me voy a esperar a que nos pase lo de Absalón, lo que me pase lo de Amnón, lo que me pase lo de Tamar. O sea, yo necesito que se arregle esto ya, porque yo no quiero estar sufriendo como David. Es que mi hijo es así. No, no le voy a decir nada. ¿Por qué? Él es así, él ha sido groserito desde chiquito. Y es pegalón y va a pegar. Ok, pues está bien. No lo amonestes. No, es que a mi hija, a mí me encanta. Desde niña siempre, hija, ¿y quién te gusta de tu salón? ¿Ya tienes novio? Y ya, ¿a poco no tiene novio todavía? Ya, déjala tener novio, hombre. No, pues que tomen a escondidas, a que tomen en mi casa. Yo sí le digo a mi hijo, no, toma aquí, donde yo te vea. Mira, por lo menos yo sé, hermano, que no anda en otros lugares y yo lo veo por lo menos en la casa. Ok. No, pues hermano, a que le pase algo, yo sí le doy para sus preservativos. No, o sea, pues ya está en edad, hermano. Y mire, mejor a que me salga con una panza, pues órale, que se sepa cuidar. Ok, está bien.
No los amonestes, coséchalo después. No te metas entonces, pero coséchalo después. No, me encanta que sea fiestero, hermano. No, ¿cómo le vamos a quitar eso de la juventud? Si es bien divertido el baile, el sonido aquí que se pone. No. Nada más yo le digo, no llegues tarde, pero pues que se eche la cumbia, hermano. Pues oiga, hermano, pues es bien divertida. Ok, pues yo no puedo controlar. Dios no te va a controlar. Imagínese si tuviéramos un Dios controlador. A la primera falla escondidas que tuviéramos, ¡pah! Un león te baja y bajan ángeles y ¿qué estás haciendo? Tú eres apartado. Ay, Dios te deja. Es más, hasta escuchaba una prédica de un pastor, dijera, si yo ahorita terminando de predicar me quiero ir a un bar de mala muerte, echarme unas, lo puedo hacer. Y el siguiente domingo puedo volver a venir a predicar. ¿Se puede? Sí se puede. Allá yo, lo que yo quiera, y si soy amonestado o no soy amonestado. Pero estamos hablando de una situación que implica que inocentes pagan cosas que no hemos arreglado. Entonces, échale. Hay cosas que no he arreglado y están como esas serpientes ahí abajo alimentándose de mi carne. Y encima de eso, en mis generaciones soy ausente. No quiero amonestarles ni decir nada porque pues ¿cómo se va a enojar? Ok. Y encima de eso, la generación que viene después está cosechando y está haciendo cosas más rudas que yo no hice en mi juventud o cuando fui niño. Entonces, todo este escenario lo va poniendo complicado ¿para quiénes? Pues para los que siguen. Apenas estaba viendo unas estadísticas. ¿Sabe que hasta ahorita Estados Unidos está presentando los índices de cáncer más altos en menores de 18 años? ¿Cómo es posible que Canadá, todos los países europeos, Canadá y Estados Unidos tienen una alza tremenda en los índices de gente con cáncer menor de 18 años? Las generaciones lo están pagando. El libertinaje, lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. El primer caso de Alzheimer en personas jóvenes ya se dio en Estados Unidos. Un chavo de 19 años ya olvidó completamente todo, ¿no? Que es algo que se asocia a lo geriátrico, completamente en un joven. O sea, entonces las generaciones no están cosechando. Los países nórdicos, que completamente tienen una idea completamente liberal y los índices más altos de ateísmo, están cosechando en sus generaciones lo que viene. O sea, ¿cómo es posible que tus hospitales estén llenos de niños con cáncer? Niños de 4 años con metástasis, con tumores cerebrales. O sea, ¿cómo es posible que niños de 10, 9 años con cuestiones de huesos destruidos? O sea, ¿cómo? O sea, nada más piénsalo tú un momento como adulto. ¿Y él qué hizo? O sea, cuando nos tocaba por eso servir en los hospitales, para mí era desgarrador porque yo no aguantaba ver esos casos. Y eso que no era papá. Cuando nos tocó irle a predicar a un niño que se les cayó unos papás de un 3er piso y perdió la vista por la caída, que llegábamos disfrazados y el niño, mamá, ¿quiénes son? Y era como, es que no ve. ¿Le podemos dar esto? No, somos testigos de Jehová. No, O sea, ¿por qué los niños tienen que pagar lo que las generaciones anteriores no están haciendo bien? Y cada vez son más casos de niños que tienen que estar hospitalizados y con cosas de ese estilo. ¿Por qué? Por los papás, por los abuelos. La oportunidad la tenemos ahorita. No, yo quiero que el cordón umbilical espiritual esté bien activo. Y si yo fui un macho, mi hijo será el doble de macho y mi nieto será el triple. Y aquí somos de viejas. Está bien. Nada más no lloremos después. No lloremos. Pues es que es la verdad. No, pues es que yo no le voy a prohibir nada. Pues ok, está bien, nada más no llores después. Porque ahí Oseas lo dice. O sea, no lo estamos inventando nosotros. Tiene que ver con un rescate generacional. Tiene que ver con meter las manos y sacarlos del lodo en el que se nos están ahogando las generaciones. No, pues eso es de dones, eso es de rucos. O sea, y pues nada más los señores entienden. Es una gran mentira. Y tú lo puedes entender en tu propia vida. Si Cristo hubiera llegado a tu vida a los 10, a los 15 años, otra historia estaríamos contando todos. Completamente. Si yo hubiera tenido una revelación sobre el diseño de Cristo en mi familia, yo hubiera sido otra persona, otro hombre, otra mujer, otro esposo, otra esposa, el caso que sea.
Solamente un padre que no ama a sus hijos no los va a amonestar. Y eso David lo tuvo que entender en su tiempo. Solamente un padre que está más ocupado en su trabajo o en lo que haga que en sus hijos, no los va a amonestar. No los va a amonestar y los va a dejar que se metan en lo que ellos quieran. Y probablemente tú digas, les voy a caer gordo a mis hijos, me van a ver hasta en la sopa. Pues que te vean. Que te vean y que también te vean en la Nueva Jerusalén. De eso se trata, caray. No se trata nada más de, bueno, pues hay un leve y pues ya Dios dirá. No, 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 hermano. Estamos cometiendo un grave error. No, pues es que si mi hijo acabó mal y salió lastimado, es culpa de los hermanos de la iglesia. No es cierto. No, pues si mi hijo no quiere nada con Cristo, es culpa de los pastores. No es cierto. ¿Sabe de quién es culpa? De nosotros. No, pues es que yo ya le rogué 1000 veces, ya es un señor, ya está casado. ¿Usted todavía vive? Sí, échele. Échele, o sea, échele. Porque nosotros no podemos culpabilizar a un tercero de lo que mis hijos están o no están haciendo. Échele, ¿dónde estuvo la amonestación antes? O sea, ¿dónde estuvo el consejo? No, es si estuvo. Ok, Dios no te pedirá eso. No, pues yo cómo le iba a decir si estaban bien enamorados, hermanos. De vida o muerte espiritual, en donde los tenemos justo ahí agarraditos. Pero ahorita, ¿sabes por qué? Para que no haya un, te lo dije, ¿no te lo dijimos? No, es que mi hijo y ahora ya no, y ahora yo veo. No, no, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, de la hermana, no es culpa del amigo. Nos vamos a hacer responsables. En lo natural, ¿qué pasa? Mi hijo no sabe leer, es culpa del maestro, tiene mal maestro. No es cierto, señora. Tengo 45 alumnos, mi clase dura 50 minutos, le dedico 1 minuto por niño. ¿Usted cree que es mi culpa? No, tiene razón. Ok. ¿Usted lee con él? ¿Tienen la práctica de leer un libro? No, maestro. ¿De quién es la culpa? No, nuestra. En lo espiritual, igual es que mi hijo no ora, no lee la Biblia. Es la iglesia. No. Es porque no hay campamento de jóvenes. No. No es cierto. Es que si hubiera luces de colores y saliera espuma en la alabanza, pues le gustaría venir. No. No. Porque tiene papá y tiene mamá. Y si no tuviera uno de ellos, tiene por lo menos uno. Pero si ese uno es ausente, el niño está solo. Y lo estamos dejando completamente desprotegido para que Satanás le dé. Le puedes decir al de al lado, esto es de vida o muerte. Hermano, es en serio. Esto es de vida o muerte. David lo creyó de broma. ¿Cómo crees? Hijos de un rey, nacidos para gobernar. Seguro, David. Esto es de vida o muerte. Ponte atento. Mis hijos, ¿cómo crees que Dios me va a dejar solo? Dios me ama. Sí te ama. Pero tus hijos necesitan tener una experiencia con Dios.
Y ahora yo quiero que pienses tú como adulto en tu infancia y en tu infancia, adolescencia. ¿Qué cosas tú no pasaste que dijiste, híjole, esto a mí me dio al traste? Híjole, si hubiera pasado esto, si hubiera tenido esto. O sea, yo quiero que pienses cómo Satanás sabe afectar las infancias y las adolescencias y la juventud. Apenas hablaba con mi esposa y me contaba de su abuelita. ¿Puedo contar el testimonio? Su abuelita ya está cerca de los 100 años, pero es una mujer extremadamente lúcida, platica todo, sale a la tienda. O sea, ahorita anda de vacaciones en Tabasco, la señora está súper bien. 35 años de jubilada, o sea, trabajó como maestra fundadora en una primaria en el estado de Veracruz. Ya duplicó su tiempo jubilada, ¿no? Y sigue, el gobierno la sigue manteniendo y me parece perfecto. Y a Ceci se le ocurrió preguntarle, abuelita, o sea, cuéntame, quién fue el amor de tu vida, ¿no? O sea, con esas preguntas de antes de que se me vaya mi abuelita, como tener esos recuerdos. Y Ceci después me contó lo que su abuelita le contó. Y tú vas a decir, ay hermano, ¿y para qué nos trae esa plática? Para contarte, fíjate, algo muy puntual que yo escuché del relato de esta señora. Aparte, bien inteligente, venían de una familia que tenía bastante dinero y tenían muchas empleadas que hablaban náhuatl. Y su abuelita de niña convivía con los niños de las mujeres y se hizo bilingüe, ¿no? Entonces era una maestra que hablaba náhuatl y hablaba español. Lo aprendió conviviendo con los niños de las mujeres que trabajaban con ellas. Y le preguntan, ¿no? O sea, ¿qué fue de esto de tu corazón? Y le empezó a contar sobre una persona que amó muchísimo y que los papás en ese tiempo de las ideas de que no sé qué, que vete, que corre, lo que bla, 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 nunca pudo estar cerca de él, ¿no? Entonces no fue ni el papá del papá de Ceci, ¿no? Como que el gran amor de su vida o de los otros tíos, porque son varios medios hermanos, son varios hijos que vienen de distintos papás. Pero lo que hablaba de este señor enternecía muchísimo mi corazón, porque una de las frases es, y nunca lo volví a ver. O sea, nunca supe qué fue de él. O sea, y en él estaba mi corazón. O sea, él era la persona con la que yo quería pasar el resto de mi vida. Él era. Entonces, escuchar de una mujer tan grande, el explicar con tanto sentimiento, él hubiera peleado por lo que era real. O sea, es que él era y la cobardía y en ese tiempo y nunca pude. A mí me hizo reflexionar bastante en lo que tenemos ahorita y en lo que no podemos solucionar después. Y ahorita el era ya no sirve nada más que para recordar, pero ya no puede ser modificado. ¿Y por qué te traigo este ejemplo? Para que no digamos, no, sí, mis generaciones eran apartadas. Eran. Sí, me acuerdo. Ministraban, eran. Y se queden en este verbo pasado, eran. No, alguna vez. Y eso pues sucedió en un tiempo. Lo que Dios quiere es meter las manos y sacar a las generaciones de los ambientes de oscuridad en las que están. Pero ¿qué crees? Eso no pasa nada más con que yo esté recostado y Dios, gloria sea tu nombre, amén, tú pelea por mí, la batalla por mí. Dios dice, no, la vamos a pelear juntos. Tú en lo que te toca y yo en lo que me toca. Tú en la amonestación y yo en lo sobrenatural. Es que esta persona nunca va a cambiar. Y le voy a contar otro testimonio. Yo conocí a Kenia súper más chica. Yo ya estaba con Ceci, era su prima. Y Ceci siempre el clamor era mis primos. No, pues algún día, pero mucho de lo que ayudó fue el testimonio de Ceci, el ser fiel y el mantenerse, ¿no? Y aunque tenía una familia que no quería, había una pequeña lucecita llamada Ceci que quería prevalecer y estar. Y cuando llega el tiempo profético de abrazar a Kenia, lo que activa y lo que hace que Cristo meta las manos por esa generación por la cual Ceci oraba, no solamente es la obediencia de una persona y la oración constante de una persona, sino que todo se alineaba a lo sobrenatural que tenía que pasar en ese momento
sobre la vida de Kenia para que Dios operara y dijera: esta generación es mía, o la rescato o se pierde. Entonces Dios viene, mete su red, la toma, la abraza y rescata una generación más de su propia familia por la fidelidad de uno de su generación que estuvo pendiente de decir: oro por mis primos, que no se pierdan. Y yo de repente era la parte de davídica: no pasa nada, Dios obrará. Y ya no, en la constancia y en los mensajes y en el discipulado y hermanos, apenas me confesó algo súper doloroso, se lo voy a contar. En el 2013 yo le regalé a Ceci, no trabajaba, con mis pequeños ahorros, un disco de Marcos Brunet, todavía discos. ¿Y sabe qué hizo Ceci? Se lo regaló a Kenia. Y apenas oye, ¿y te acuerdas de cuando éramos amigos que yo te di? Ah, sí. Oye, ¿y el disco? Ah, vamos a comerle. Se lo regalé a Kenia porque necesitaba esa palabra. Y todas esas pequeñas gotitas que fueron sembradas en ella, pum, 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 llegó un momento en que el goteo fue tan fuerte que la roca se rompe. Cristo mete la mano y dice: vámonos, apartada y escogida, vámonos, vámonos. Y eso solamente sucede cuando se alinea el corazón de la generación con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? Es siempre rescatar a todos. O sea, Dios no te va a decir: ya ese no lo quiero. No, Cristo murió por todos. Si eso pudo hacer una prima, ¿qué no pueden hacer los papás? Ceci tenía una porción de autoridad no igual a la que pueden tener los papás de ella. Pero si eso pueden hacer las generaciones unas por otras, como aventarte el salvavidas para que subas, ¿no? ¿Qué no pueden hacer los papás por sus propios hijos? Aquí el ejemplo sería: ¿cómo es que una prima es más valiente que los propios padres? Y ahora yo te hablo a ti, papá, mamá. ¿O acaso será necesario que se levante alguien de esa familia en lugar de ti para salvarlos? Échale el salvavidas a tus hijos, no los dejes ahogar. Échaselo a los hermanos, échaselo a los primos, échaselo a los nietos, échaselos, pero lánzalo. Es la única manera en la cual Dios se tiene amor y misericordia por las generaciones. Pero si tú no lo haces, Cristo no lo va a hacer. Y le va a doler como a ti que se pierdan. Escúchalo, como a David. Si tú me preguntas: ¿dónde están los hijos de David? Yo no sabría decir que todos estén en el paraíso. Hermano, el violador murió horas después. ¿Le habrá dado tiempo de arrepentirse? ¿Le habrá dado tiempo de reconciliarse con Tamar? O sea, pon a pensar todo. ¿Qué habrá pasado, pues? No, Dios dará tus tiempos. Es hoy, es ahorita. Es este 2025. Es bien triste ver cómo los papás lloran por los hijos o por los nietos que no están en el camino. Es bien triste, es pesado. Porque Satanás sabe que esas son de las heridas más complicadas que una persona puede llevar en su corazón. Y podrás conquistar, trabajar y eso, pero si te falta uno de los tuyos, ¿cómo vas a avanzar, pues? ¿Cómo avanza uno así? Yo te pregunto: ¿tú amas a tus generaciones? ¿Las amas? A ver, levántame la mano si las amas. Amonéstalas. No bajes la mano. Si tú tienes la mano levantada, amonéstalos. Amonéstalos. Bájala. Si tú los amas, amonéstalos antes de que sea demasiado tarde. Amonéstalos. Si tú eres generación, tienes hermanos, tienes padres, reconcíliate. No seamos como los hijos de David. Busquemos la unión en Cristo.
Y a mí ahorita no me preocupa, y escúchalo bien, no me preocupa que en tu familia haya habido gente asesina, gente que se dedicó a robar, o sea, eso no importa. Lo que importa es que no pase a los que sigue, porque tú estás en medio. Tú eres el parteaguas entre Egipto y la tierra prometida. Si tú eres la primera generación que se convirtió, tú eres la generación que salió de Egipto corriendo con sus cosas. He conocido a Cristo, me voy. Tú eres la generación que salió en la Pascua, pero tus hijos son la generación que debe de crecer en Canaán. Tus nietos son la generación que tiene que crecer ya en Canaán, donde fluye la leche y la miel, no bajo el yugo de Egipto. Y ahorita la verdad es que sí vamos a orar, pero no va a haber oración más sincera que la que tú puedas hacer por tus generaciones. Yo no he resuelto, hermano, esto, hoy es el día. Bueno, yo no pienso buscar a nadie para que me ore en este año. Está bien, hermano. No, yo no pienso entonces nunca entregar esto de mi corazón. Pues está bien, hermano. No podemos hacer más que compartir el evangelio de la salvación. Pues está interesante la historia, pero yo no lo voy a amonestar. ¿Ok? Está bien. El deseo de esta prédica es que caiga en corazones de padres y madres preocupados, no ausentes, preocupados por las generaciones. Hermano, y yo puedo orar a la par también por mis hermanos. Sí se puede. Podemos pedir que este sea el año donde Dios meta sus manos. Hermano, ¿puedo orar también por sobrinos? Sí se puede, claro que se puede. Pero ahorita me interesan de primera línea los que son de tu sangre y de tu carne, tus hijos. Tus hijos. Y ahorita vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Si yo he tenido problemas de alcohol, lo más sabio es que yo diga: Señor, hoy con toda la autoridad que yo he tenido, eso no opera sobre la vida de mis hijos. Se seca el vicio y el gusto por el alcohol, y eso que yo he guardado en mi corazón y que nadie lo sabe, se seca ahorita, y que no pasa a la siguiente generación cuando sean jóvenes, y cuando esto toque a su puerta, se seca por cuanto yo salí de Egipto. Ese nivel de oración es el que tenemos que tener. Yo he tenido problemas con agarrar lo que no es mío, Padre, y no se vuelve a levantar el espíritu de robo sobre mi familia. No se vuelve a levantar. No tendremos familiares en la cárcel otra vez. No iremos a visitar a nadie en la cárcel por cuanto nos hemos levantado como una familia diferente. Son ejemplos que te pongo. Tú sabrás qué tipo de oración levantas. Padre, aquí se corta conmigo y con esta salida de Egipto. Los jóvenes que caen en perversión sexual, se cae conmigo, porque yo salí de Egipto. No los alcanza, no les llega a los nietos ni a los bisnietos, aunque no los conozca, aunque no tenga nombre. Así es como se rompe lo que las generaciones anteriores han levantado, con la autoridad que tienes tú como parte de esa generación. Solamente así. Te puedes poner de pie para que hagamos esto hoy. Y lo vamos a hacer proféticamente y real. ¿Por qué? Porque si yo lo creo, tiene que pasar. Porque Dios ha dado poder y autoridad sobre mi vida para que esto opere. Y no me interesa, otra vez, escúchalo, si tú todavía eres muy joven, eres adolescente, tienes o no tienes hijos, yo que tú lo rompo de una vez. No me espero hasta que llegue mi momento. O de una vez. Es que yo todavía no soy abuela. De una vez. Es que yo apenas estoy orando. De una vez. De una vez. No nos vamos a esperar. De una vez. ¿Puedes decir conmigo? De una vez. Cierra tus ojos. Piensa en generaciones. Piensa en hijos. Piensa en nietos. Piensa en los que te corresponden, piénsalos. Conversos e inconversos, no importa. En prueba o en aflicción, no importa. Piénsalos proféticamente. Se tiene que cortar la línea. Piensa en aquello que ha operado y que ha estorbado en las generaciones. Piensa en lo poco que hemos actuado en la amonestación. También piénsalo. Piensa en lo que Dios ahorita te está haciendo, que te reconcilies y que pongas atención. Necesitamos pensarlo, porque si no, ¿qué vamos a orar? Necesito saber que voy a quebrar.
Necesito saber qué linaje es el que tengo. ¿Hay incesto en tu familia? Ponlo delante de Dios. Sí, Señor, sí es cierto. ¿Te gustó alguna vez alguien de tu familia? Ponlo ahorita delante de Dios. ¿Te sentiste atraído sexualmente por tus hermanos, por tus hermanas? ¿Espiabas a tus hermanos, Piénsalo ahorita. Piénsalo ahorita. ¿Alguien de tu familia te faltó al respeto, te intentaron violar? Piénsalo, porque eso quiere efectuar y pegar en la siguiente generación. Te faltaron al respeto a ti como mujer en la calle, como hombre, otra persona, piénsalo. Tenías terror nocturno, salir, o sea, todo eso, tráelo. Tienes una línea de fracaso donde dices no se nos da nada sobre eso. Hay una línea de muerte donde Dios te ha hablado y te ha dicho aquí se muere la gente joven. No, piénsalo, ponlo ahorita delante de Dios. Que conoce de Cristo y nos regresamos al mundo, piénsalo. Hay abortos, piénsalo y ya ponlo delante de Dios. Lo que hayas hecho, lo que tú sepas, lo que hay en las generaciones, piénsalo. Necesitamos ponerlo delante de Dios ya. Hay una línea de depresión y de tristeza, de suicidio, piénsalo y ponlo delante de Dios. Es más, si tú algún momento deseaste quitarte, ponlo ahorita. Pero ya me lo ministré, no importa. Ahorita vamos a derribar lo de las generaciones pasadas. Estábamos en brujería, en hechicería, adorábamos a la muerte, a los muertos. Piénsalo y ponlo, para que Satanás no diga tú te saliste, pero me tocan los que vienen. Hubo satanismo, sí, ponlo ya delante de Dios. Lo que sea, hermano. Por eso te estoy dando muchos ejemplos, para que tú pienses en la multiplicidad. Ponlo. Dile, porque esto se tiene que secar. Hay una línea de infidelidad, ponlo. Hay una línea de aborrecimiento, de orfandad, ponlo. Porque todo eso, haz de cuenta que es como si estuviera en una tabla y Cristo va a venir a quebrarlo el cordón umbilical. Te sentiste rechazado por papá, mamá, ponlo. Te abandonaron, es más, no conociste a tu papá, ponlo. Creaste resentimiento porque alguno de los dos se fue, ponlo. El vicio destruyó a la familia, ponlo. Hay odio y rencor, se pone. El favoritismo de tu papá o de tu mamá dañó tu corazón, ponlo. Porque eso se tiene que quebrar ya, lo que nos afecta, lo que destruye. Que no pase y que se replique en las siguientes generaciones. Padre, hoy en el nombre de Jesús, vamos a estar cortando en lo espiritual. Las mujeres, tú vas a poner tus manos en tu vientre. Es que mis hijos ya tienen 20, 30 años, no me interesa. No tengo hijos, no me interesa. Tus manos en el vientre, porque ahí es donde se gesta la vida. Y porque si tenemos un ombligo, estuvimos conectados a la vida. Y ahí fue transmitida la generación. Hasta la tercera y cuarta generación. Mis bisabuelos, no importa, hoy vamos a quebrar lo que hicieron. Es que yo soy muy introvertido, eso es espiritual. Es que yo soy con tendencia a no tener amigos, eso es espiritual y está mal. Es que en mi familia somos solitarios, no nos visitamos, es espiritual. Es que yo siempre me he sentido menos, es completamente espiritual. Padre, hoy en el nombre de Jesús, lo que está en lo que fue rechazado desde el bien maldecido, lo que se desarrolló en tristeza, en depresión, lo que causó nostalgia, aún lo que causó felicidad, lo que causó aborrecimiento, lo que fue maldito incluso por la familia externa, lo que fue maldecido por brujos, hechiceros, lo que fue maldecido por la familia, aún por gente cristiana, lo que fue maldecido por padres, por madres, hoy en el nombre de Jesús se tiene que secar. Aquello que nos ha afectado, aquello que nos ha hablado de muerte, de suicidio, de drogas, hoy en el nombre de Jesús desatamos, Padre, en lo espiritual
toda línea de aborrecimiento, toda línea espiritual conectada a los ancestros. Padre, hoy, ángeles, muévanse en los vientres, muévanse en las casas, vayan y corten las conexiones espirituales. Lo que hicieron los bisabuelos, perversión sexual, donde hubo muerte, ahora en el nombre de Jesús. Donde hubo abandono, ahora en el nombre de Jesús. Y tú dilo con tu boca: yo de que hicieron mis abuelos, dilo. Yo me desato de lo que hicieron mi cuarta generación, mi tercera generación hacia arriba, la segunda generación hacia arriba, la primera hacia arriba. Me desato de la mentira, de la perversión, de la inmundicia, del robo. Me desato de la perversión, de la homosexualidad. Yo salgo de las cámaras de inmundicia, salgo del secuestro, del robo, salgo de la mentira, salgo del desorden. Yo salgo de lo que hicieron, de lo que pactaron. Salgo de las cámaras, de las recámaras de la brujería y de la hechicería. Cuando nos pactaron ante ídolos, cuando me llevaron caminando en brazos delante de dioses falsos, cuando me pusieron nombres de santos creyendo que yo caminaría bajo ese diseño. Hoy, en el nombre de Jesús, salgo de las maldiciones generacionales. Me desato porque conozco a Cristo. Desato a mis hijos de lo que yo hice. Y ahora empieza a hacerlo a favor de los que siguen. Aunque no los conozca, ya los amo, y por eso lo profetizo. Te desato todas las veces que rechacé, todas las veces que mi boca dijo: jamás me veo con hijos, eso no es para mí, eso es echar a perder la vida. Me desato de lo que mi voz dijo cuando dijo: son una carga. Me desato de lo que mi voz dijo cuando dijo: solamente hay que trabajar y trabajar. Mantener, son puro problema tenerlos. Solamente traen problemas y problemas. Salgo de los dichos de mi boca. Salgo de lo que yo dije cuando dije: mejor nunca hubiera pasado. Salgo de lo que la familia ha dicho cuando ha dicho: eres igual a tu padre, eres igual a tu abuelo, eres igual a tu madre. Cuando la boca ha profetizado y ha dicho: y te pasará lo mismo y acabarás igual. Hoy, en el nombre de Jesús, benditos los vientres de las hijas de reino y gobierno. Hoy hablamos que se quitan los mantos de inmundicia. Todo lo que Satanás escribió, aún las pequeñas serpientes, salgan ahora. Lo que mora sobre nuestra piel y que todavía son las pequeñas zorras, séquense ahora en el nombre de Jesús. Séquese ahora. Séquese ahora. Y vamos a hacer una confesión de fe. Yo te voy a prestar mis palabras, pero tú créelo, iglesia, créelo. Dilo: yo me desato de lo que hizo mi familia, lo que viene de línea paterna y lo que viene de línea materna. Yo desato a mis generaciones de lo que viene de línea materna y de lo que viene de línea paterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a contar hasta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el nombre de Jesús. Seguimos. Créelo, iglesia, créelo. Hoy están cayendo murallas de generaciones que tenían a las generaciones cautivas. Están cayendo esquemas de pensamiento. Están cayendo todo lo que Satanás había creído que era su botín de tus hijos y mis hijos. Y ahora, en este canto de adoración, solamente empieza a soltar palabras de bendición. Vamos a pedir que bajen los niños de allá arriba. Si alguien los puede traer, Estrella, que bajen los niños, que vayan con sus papás rápido, que vayan.
Y no importa si tú eres hijo grande y está tu mamá y tu papá, también acércate con ellos. Si hay 3 generaciones juntas, acérquense, o sea, eso no hay problema. Vamos a soltar palabras de bendición. Suelta palabras de bendición. Ojo, no ores palabras: bendito, apartado, consagrado, deseado, amado, mi regalo, mi gran tesoro, valiente, esforzado. Y si alguien está solo, no está tu papá, vente con la pastora, ella va a bendecir. No queremos que nadie esté solo. Hay que soltar ahora lo correcto. Ahora que las generaciones hablen ahora lo bueno. Y que se diga: mis bisabuelos me bendijeron. Y desde ahí hay palabra correcta. Desde ahí hay palabra de bendición. Desde la 3ª y 4ª generación hacia arriba ya bendecíamos. Ya había palabra de gozo, ya había palabra de victoria. De los que son papás y tienen a sus hijos arriba, vamos a esperarlos a que vengan. Sí, exacto. Suelta palabras, iglesia. Vamos a adorar, no te distraigas. Suelta palabras. Yo te bendigo. Yo te bendigo. Eres apartado, eres deseado, eres consagrado. Hoy quiebro, dice lo que lo escuche: no te alcanzará lo que hicieron tus abuelos ni tus bisabuelos. Aquí se corta, hija, aquí se corta, hijo. Y se corta sobre tus nietos. Hoy reconocemos que Dios es el Dios de generaciones, pero que te escuche. Que te escuche, dile: no te alcanzará, eres mi linaje apartado. Todos los niños que van bajando, vayan buscando a sus papás, a sus abuelos, a quienes estén de su familia. Vayan pidiendo que hagan lo mismo, que derramen palabra de bendición. Pásenle, busquen. Vayan con papá, vayan con mamá, con alguien de familia. Ahí van las generaciones. Corran, hijos, corran. Con poder y autoridad, corran. Eso. Ahí van los chiquitos corriendo. Benditos, apartados, consagrados, deseados. Vayan. Iglesia, ahí, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, la autoridad delegada que tengas, pon sus manos sobre sus cabecitas. Y ahora las generaciones que les antecedemos hacemos lo bueno y lo correcto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a esta generación, una generación apartada que sale ahora de las cautividades que fueron pasadas en el vientre materno, que cae ahora la genética incorrecta, porque no queremos las caídas del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela. Queremos la bendición de la 2ª, la 3ª, de la 4ª generación. Hoy bendecimos a las generaciones. Y no habrá perversión, no habrá inmundicia, no habrá desasosiego, no habrá incertidumbre, no habrá enfermedad. No, proclámalo, no habrá niños hospitalizados. Se seca el cáncer, se seca la mentira, se secan las mentiras de Satanás en esta generación. Dilo, papá, mamá, dile: bendito, apartado, consagrado. Que escuche tu vientre las melodías de libertad.
generación que escuche tu vientre, las melodías de libertad. Bendícelos, bendícelos. De bendición. Bendícelos, diles, no hay mayor honra de lo que Dios ha permitido. Dile, Padre, te encargo a mis generaciones, con la autoridad que nos has delegado, que ellos no conozcan la iniquidad del mundo. Los saco de las cámaras del vicio, de las cámaras de la inmundicia, en el nombre de Jesús. Feroz y fructífera, bendito mis hijos benditos, feroz y fructífera, mi generación es feroz y fructífera. Hoy consagro a mis hijos en tu altar, Señor. Hoy consagro a mis hijos en tu altar. Tuyos son, Señor. Los consagro a ti, solo a ti. Hoy consagro a mis hijos en tu altar. Hoy en el nombre de Jesús sean benditas en Cristo las generaciones, y se corta la maldad y la iniquidad de la tercera y la cuarta, Señor, para que sean benditos, Señor, una generación nueva que no carga la consecuencia de las generaciones pasadas, sino al contrario empiezan a escribir una historia en el nombre de Jesús. Bien, mis niños, regresamos a su clasecita para que terminen con la maestra Tatis. Vamos a regresar. Los demás vamos a tomar nuestro lugar, ya vamos a acabar. Tomen su lugar, mis hermanos. Ay, hermano, pues como ves, siempre hablar de las generaciones implica santificarlos. Y aunque ahorita unos no estuvieran y que digas mis hijos acá o mis nietos, esto les alcanza, porque así es Dios. Así es Dios de poderoso. El siguiente domingo, mis hermanos, estaremos viendo la parte 2. Así es que le pido que no falte. Si tú tienes a alguien que rescatar, suelta esa palabra sobre tus hijos, y que Dios haga lo que tenga que hacer. El propósito de esta palabra, amado, es que restaure nuestro sacerdocio como generaciones. Y que lo que me ha faltado hacer, ya lo empiece a hacer. Ya, o sea, que me ponga pilas de una vez.
Vamos a orar ya nada más por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ahí tómala en tu lugar. Señor Jesús, gracias por lo que nos das a cada uno de nosotros en nuestro trabajo, lo que nos das, Señor, como hijos tuyos, porque reconocemos que todo proviene de ti, Jesús. Reconocemos que las ventanas de los cielos se abren por pura gratitud. No damos, Señor, ni con tristeza, ni damos con completo entendimiento de que tú eres el proveedor y de que esto agrada a tu corazón. Gracias, papá, porque reconocemos, Señor, que tu mano nunca nos deja y que siempre hay pan en la casa, que sobra para hacer un montón de cosas, para bendecir a nuestros hijos, a la familia. Y por eso también te damos gracias, por los trabajos, por las pensiones, por los negocios, por los emprendimientos, por lo que cada uno de nosotros hace y decimos: esto es de mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, mis hermanos, podemos pasar. Cielo